Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como había mencionado en el video anterior, me estoy poniendo al día con las actividades. Seguimos pensando en esta formulación teórica que Freud va a llamar tópica, ¿sí? Lo interesante de esta materia, lo novedoso en realidad a introducir, es que ya vamos a hablar de una segunda tópica, ¿bien? Vamos a refrescar un poco la memoria. Una tópica es una formulación teórica, ¿sí? Es una construcción teórica que construye y crea Freud, pero lo interesante a destacar es que hay dos momentos de la tópica, ¿sí? Hay una primera tópica y una segunda tópica que conviven, ¿sí? En la formulación que Freud arma. Bien, recordemos que la primera tópica, ¿sí? Es en donde se destaca la construcción y conformación del aparato psíquico, ¿sí? En tres niveles. Bien, un nivel consciente, un nivel preconsciente y un nivel inconsciente. ¿Sí? Ahora bien, lo importante, me parece fundamental para pensar a Freud y cómo ha construido una escuela psicológica que actualmente está vigente, ¿sí? Recuerden que la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante del país, ¿no? Forma psicólogas y psicólogos con esta perspectiva, con esta formación psicoanalítica, ¿sí? Ahora bien, vos te egresás de la universidad y tenés una formación psicoanalítica, puedes hacer un montón de otros cursos para trabajar desde la psicología con otras escuelas, ¿sí? Desde la cognitivo-conductual, desde la Gestalt, ¿sí? Y demás escuelas psicológicas que existen. Entonces, esta primera tópica, ¿sí? Me parece importante que ubiquen bien el año, ¿sí? Pero destaca cómo está constituida. Bien, este personaje histórico, lo importante de destacar de él es que constantemente reformulaba lo que escribía, ¿sí? En un primer momento dice esto y en un segundo momento va a decir que el aparato psíquico también va a estar constituido por estas tres instancias, el ello, el yo y el super yo, ¿sí? No significa que la segunda tópica, ¿sí? De cómo piensa el aparato psíquico constituido por el ello, el yo y el super yo, anule la primera tópica donde piensa que el aparato está constituido por el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente, sino que van a convivir estas instancias, ¿sí? Conviven entre sí, ¿bien? Entonces vamos a focalizar hoy en esta clase en la segunda tópica. Acá Freud dice que la personalidad tiene una estructura que comprende tres instancias, el ello, el yo y el super yo. El yo va a estar regido por el principio de realidad. Recuerden que trabajamos en la clase anterior, en el video anterior, el principio de realidad. Si es el principio que a mí me va a ubicar en un espacio y un tiempo determinado, ¿sí? Donde me va a decir, mira, si vos tenés ganas de comer una torta, ahora lo lamento, no podés porque tenés que ponerte a laburar. ¿Bien? Entonces yo me acomodo a esa realidad, yo me acomodo a una normativa, a una norma, ¿sí? Aunque mi deseo sea el otro. Cuando hablamos del ello, vamos a hablar de una instancia donde va a regir el principio de placer, lo que yo deseo hacer, ¿sí? Hay una instancia que a mí me impulsa y me motiva a querer irme a comer una torta de chocolate. Bien, siempre uso el mismo ejemplo porque ciertamente con una torta de chocolate en la heladera, la verdad que mi deseo estaría ahí aclamando porque vaya a devorarla. Entonces, esta instancia nos impulsa, ¿sí? No nos invita, no es algo en términos de vení, yo te invito, sino que nos impulsa, es una fuerza que nos lleva a querer satisfacer nuestro deseo. ¿Bien? En cambio, el super yo va a estar más vinculado a cuestiones morales de la personalidad, algo que vamos aprendiendo en función de nuestras figuras maternas, nuestras figuras paternas. Muchas veces suele tener ese discurso de vos tenés que esforzarte, ¿sí? Vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida, ¿bien? Que muchas veces nuestros padres, nuestras madres lo mencionan y lo vamos incorporando, ¿sí? Y esto nos va acompañando durante toda la vida. El super yo es esta instancia donde nos dice qué es lo correcto, ¿sí? Qué es lo que debemos ser, el deber ser. Yo debo ser tal cosa. Aunque por otro lado el ello me dice, che, flaca, tirate a mirar una serie, ponete a terminar la serie que estás viendo.
Bien, pero el super yo va a ser la otra apuesta que te dice, no, escúchame, vos tenés que ser alguien en la vida, tenés que sentarte y seguir trabajando como docente. Vamos a ir a la instancia del ello, ¿sí? Como había mencionado, está regido por el principio de placer, va a hacer que la conducta siempre se dirija a algo que sea gratificante, ¿sí? ¿Qué me gratifica a mí? Y comerme una porción de chocolate, tirarme en el sillón, mirar una serie, jugar a la Play, ¿sí? ¿Me gratifica estudiar, sentarme? No sé si tanto. ¿Pero por qué lo hago? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Y acá es importante ir pensando en el super yo, en este deber, ¿sí? Que tenemos, ¿bien? Tanto a nivel familiar como a nivel social. Hay un deber, ¿bien? Por eso hay que adecuarse en algún punto. No podemos hacer absolutamente todo lo que queremos, porque esto nos puede llevar a consecuencias en lo familiar, en lo personal, en lo académico, como en respecto a la ley, ¿sí? Si yo quiero ir y llevarme algo del kiosco sin pagar, y bueno, hay consecuencias, ¿bien? Por eso vivimos en un mundo social, estamos regidos y regidas por leyes sociales, por normativas, que nos obligan a hacer ciertas cosas que tal vez no están adecuados y van de la mano con nuestro deseo, pero para convivir hay que hacerlo, ¿sí? Entonces el ello va a estar referido a los deseos y necesidades básicas que nos motivan, ¿bien? Entonces, por eso acá rige el principio de placer, ¿sí? Lo que nos genera placer entra en el primer plano, ¿sí? El super yo va a representar valores, ideales, normas morales que internalizamos. Si hay como una ideal del yo, una imagen del sí mismo, del sí misma, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál es su ideal del yo? ¿Cuál es la imagen de ustedes mismos y de ustedes mismas que aprueban para sí? ¿Sí? ¿Qué es eso que quieren ser? ¿Sí? Entonces, por eso mismo muchas veces hay autocrítica, hay reproche, hay evaluarse a sí mismo o a sí misma, ¿sí? Respecto, ¿qué hice? No, che, esto no va bien. No, che, tendría que haberme puesto a estudiar y me quedé jugando a la Play o me quedé estoqueando en Instagram, scrolleando en Instagram, ¿sí? Entonces hay algo ahí de la autocrítica que muchas veces funciona en algunas personas, ojo, y el reproche en relación a no habernos asemejado o intentar asemejarnos, parecernos al ideal de yo, a esta imagen que yo quiero ser, de esta representación de mí misma, ¿sí? Y que en actos me acerco o me alejo, ¿sí? Por último, el yo. El yo es importante aquí porque lo que va a hacer es mediar muchas veces entre lo que deseamos, el ello, y lo que debemos ser, el super yo, ¿sí? Entonces va a tratar de que podamos hacer lo que queremos, lo que deseamos, de una manera realista, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ahora quiero comerme una torta, como siempre uso el mismo ejemplo, porque ciertamente deseo comer una torta de chocolate, el yo lo que va a hacer, escuchame, flaca, puedes comerla, pero no ya, acá, ¿sí? Termina lo que tenés que hacer, termina el video, termina de dar clase y después sí, lo comes, no pasa nada, ¿sí? Trata de amoldarme a mí a un mundo, ¿sí? Al aquí y ahora. Bien, hay algo ahí del proceso secundario, que es un concepto que utiliza Freud, en donde racionalizamos, ¿sí? A partir de razonamiento sabemos lo que es real y lo que es imaginario, ¿sí? Sabemos lo que tenemos que hacer en un momento, en un aquí y ahora, en un momento, en una ubicación tiempo-espacial, y lo que se puede hacer en el plano de la fantasía, lo que yo imagino, ¿sí? Bien, estos cuadros lo que intentan es introducir un poco más de información y resaltar lo que yo había mencionado, ¿sí? Como forma de cierre, igualmente les invito a que pongan pausa y le presten atención más a estas imágenes, pero bueno, recuerden que el yo va a mediar entre el ello y el super yo, ¿sí? El yo tiene contacto con el principio de realidad, ¿sí? Intenta controlar, ¿sí? Intenta fomentar el razonamiento, ¿sí? Que nosotros y nosotras pensemos lo que vamos a hacer, ¿sí? El ello nos impulsa a hacer lo que queremos, ¿sí? Está regido y guiado por el principio de placer, satisfacer de manera inmediata los instintos. Yo quiero comer una torta y voy a dejar de dar la clase y voy a comer la torta, ¿sí? El super yo está formado por todo lo que hemos internalizado, hemos incorporado de ciertos patrones de cómo comportarnos, de cómo ser, de cómo deber ser, ¿sí? Que lo que hacen es tratar de acomodarnos a una imagen
que queremos ser, esta imagen del sí mismo, del sí misma, este ideal del yo. A modo de cierre, para pensar estas dos formulaciones teóricas, estas dos tópicas, recuerden que Freud piensa una primera tópica y una segunda tópica, ¿sí? Estas tópicas conviven, ¿sí? Van a convivir en el plano y en el nivel consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Lo interesante del inconsciente es que va a albergar la instancia del super yo y del ello, ¿sí? Muchas veces no reconocemos lo que deseamos, sentimos el impulso de hacerlo, ¿sí? Acá no hay razonamiento que esté funcionando. No es que yo razono, no, yo necesito ser este ideal porque tengo que responder a lo que mis viejos me decían, porque tengo que responder a lo que la sociedad quiere de mí. Muchas veces actuamos en función a eso, ¿sí? Con el inconsciente absolutamente no hay nada que sea consciente ahí. Digo, son dos polos opuestos, inconsciente y consciente. Acá no racionalizamos, somos impulsados por fuerzas, ¿sí? Por instancias. En el plano preconsciente, el yo va a regir, va a intentar mediar, guiar el super yo con el ello, mediarlos, ¿sí? Que no haya tanto deseo por un lado, porque si hacemos absolutamente todo lo que deseamos, gente, hay consecuencias. Y si hacemos todo lo que debemos hacer, hay consecuencias, ¿sí? Si yo me siento constantemente y hago las cosas que tengo que hacer y no procrastino, no lo pateo para adelante, no me siento a mirar la serie que quiero en el momento que quiero, no me olvido de leer o lo pateo para otro momento, ¿sí? Digo, hacer siempre lo que debemos hacer también tiene consecuencias en la vida, ¿sí? Por eso es importante que el yo, ¿sí?, esté bien fuerte para articular y para mediar, ¿sí?, entre lo que debemos ser y lo que queremos, lo que deseamos, ¿sí? Por último, Julio dice, el inconsciente habla y tú lo sabes, ¿sí? Para retomar un poco de el inconsciente, ¿sí? Como esta instancia, que Freud va a pensarla va a incluirla en realidad en la primera tópica, ¿sí? Como esa instancia que está compuesta por vivencias, por deseos, por conflictos reprimidos, ¿sí? Por eso que nos ha generado un conflicto. Bien, acá les dejo un meme para analizar. Homero Simpson va a representar va a representar el yo. Y le dice, super yo, no quiero asustarte, pero el ello se está asomando. ¿Por qué el super yo debería estar asustado de que el ello se asome? ¿Sí? ¿Qué representa el super yo? ¿Qué representa el ello? ¿Sí? Muchas veces tenemos un conflicto en lo que debemos ser, el super yo, y lo que deseamos. ¿Sí? Esto genera un conflicto, ¿sí? El yo lo que hace es guiar, mediar entre estas dos instancias. Bien, aquí este meme súper conocido, este varón representa el yo, ¿sí? Quien está acompañándolo es el super yo y el ello. ¿Por qué el yo prestaría más atención al ello cuando está de la mano con el super yo? Muchas veces somos impulsadas e impulsados a hacer cosas que debemos hacer que están muy lejos, ¿sí?, de nuestros deseos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, no sé, en casos de personas que han estudiado carreras porque le han dicho que tenían que estudiar eso, y después se dan cuenta que nunca les gustó esa carrera, ¿sí? Se recibieron, están laburando y en un momento les cae la ficha a los 40 años, a los 30 años, a los 50 años, que eso lo que están haciendo no les gusta, con la pareja que están no están felices, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se ha impulsado o han sido impulsados por el deber ser, por el super yo. Por último, esta no, ahí está. Por último, la imagen de Freud, perdón, otra vez con Freud. Bueno, ¿eso qué podría ser, gente? Un lapsus, manifestación del inconsciente. Una imagen, entonces, de Homero, sí, con el super yo y con el ello, ¿sí? ¿Por qué el diablo va a ser el ello? Y bueno, porque muchas veces nuestros deseos nos generan consecuencias, ¿sí? Bien. Y como cierre, no muy vinculado a la realidad, a las cuestiones teóricas, pero es gracioso. Lo dejo para que lo vayan leyendo. Bien, con el fin de cerrarle esta clase, les invito a que miren los videos, como para ir siguiendo una línea. Yo siempre retomo lo anterior. Las preguntas, las consultas son bienvenidas. Les invito a que utilicen los canales de comunicación y que se cuiden un montón. Muchos, muchos besos.